Tapachula, frontera sur de México. Un hombre camina por la calle con la tranquilidad de quien lleva años sin mirar atrás. No tiene el rostro tatuado. No viste como pandillero. Para cualquiera que lo cruzara, era un salvadoreño más, de los miles que pasan por esa ciudad fronteriza cada año. Pero ese hombre cargaba un nombre que ni él mismo usaba en público. Le decían El Misterio. Y detrás de ese alias había una orden de captura por homicidio agravado, por violación, por portar armas de guerra, por extorsión. Cuando los agentes de la Marina, el Ejército y la Policía Estatal de Chiapas se acercaron esa tarde, él hizo lo único que sabía hacer cuando algo se complicaba. Corrió. No llegó lejos. Si usted cree que las fronteras detienen a un criminal de la Mara Salvatrucha, lo que le voy a contar hoy le va a cambiar esa idea. Porque este hombre no llevaba semanas escondido, llevaba años construyendo una vida en otro país, convencido de que la distancia lo había vuelto invisible. Y la forma en que 3 países terminaron poniéndolo frente a la justicia salvadoreña es una historia que muy pocos están contando completa. Si usted es de los que cree que la lucha contra las pandillas en El Salvador no es solo un problema de un país, sino de toda la región, este canal es para usted. Aquí no contamos rumores ni inventamos nombres. Contamos lo que documentan las fiscalías, lo que confirman las autoridades, lo que queda registrado en los expedientes. Suscríbase, porque cada semana le traemos el caso de un cabecilla, de una estructura, de una operación, explicado con los hechos en la mano y sin adornos innecesarios. Si a usted también le preocupa lo que estas estructuras criminales le hicieron a El Salvador durante años, este es su espacio. El hombre detrás del alias El Misterio se llama Orlando Armando Rafael Ramírez, aunque también ha usado el nombre de José Arredondo. Tiene 31 años y es de nacionalidad salvadoreña. Las autoridades lo señalan como integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha, específicamente de una clica conocida como Huayúa Locos. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma, porque este no era un pandillero novato ni alguien que recién se había sumado a la estructura. Su historial con la justicia salvadoreña se remonta a años atrás. Según los registros de las autoridades de El Salvador, Orlando ya había sido detenido antes. La primera vez fue el 15 de marzo de 2006, por portación, tenencia o conducción de armas de guerra. La segunda, el 26 de abril de 2009, por extorsión en grado de tentativa. 2 capturas, 2 casos, y sin embargo, años después, seguía libre, seguía operando, y terminó acumulando una lista de cargos que incluye homicidio agravado en coautoría, agrupación ilícita, limitación ilegal a la libertad de circulación, violación a menor o persona incapaz, y portación de armas de guerra en grado de tentativa. 5 delitos graves, uno de ellos contra una de las víctimas más indefensas que puede haber, un menor o una persona con discapacidad. Eso nos dice algo importante sobre cómo operan estructuras como esta. No es que el sistema nunca los tocara, es que cuando los tocaba, ellos encontraban la forma de seguir. Una detención no significaba el final de una carrera criminal, significaba apenas una pausa. La clica Huayúa Locos opera, como su nombre lo indica, con raíces en la zona de Huayúa, en el occidente de El Salvador. Las clicas de la Mara Salvatrucha no son grupos sueltos, son células organizadas, con jerarquía interna, con palabreros que dan órdenes, con corredores que manejan el dinero de extorsiones, y con soldados que ejecutan lo que se les manda. Un integrante de alto rango, como señalan las autoridades que era Orlando, no es alguien que cobra renta en una esquina, es alguien que decide, que ordena, que tiene poder sobre la vida de otros dentro y fuera de la estructura. Entender esto es clave para dimensionar lo que significaba su presencia en territorio mexicano. No estamos hablando de un soldado raso que cruzó la frontera buscando trabajo y de paso siguió delinquiendo por su cuenta. Estamos hablando de alguien con rango dentro de una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas de Centroamérica, con capacidad de mando, con historial repetido de delitos graves y con la experiencia suficiente como para saber moverse sin levantar sospechas durante años. Ese perfil es precisamente el que más preocupa a las fiscalías de la región, no el pandillero visible, tatuado y reconocible al instante, sino el que aprendió a camuflarse, a vestir distinto, a hablar distinto,
a no llamar la atención mientras mantenía intactas sus conexiones criminales. Y aquí está el dato que más debería hacernos pensar. Mientras en El Salvador el régimen de excepción golpeaba con fuerza a las pandillas desde marzo de 2022, mientras miles de presuntos pandilleros eran trasladados a centros de máxima seguridad, Orlando ya no estaba en el país. Había cruzado la frontera hacia México, se había instalado en Tapachula, una de las ciudades fronterizas más transitadas del continente, un punto donde se mezclan migrantes, comerciantes, trabajadores y, lamentablemente, también estructuras criminales que buscan pasar desapercibidas entre el flujo constante de personas. Tapachula no es un lugar elegido al azar, es la principal puerta de entrada del flujo migratorio en el sur de México, un punto estratégico para organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la extorsión y otras actividades ilícitas. Para alguien que necesita desaparecer sin perder del todo el contacto con redes criminales, es casi el escondite perfecto. Miles de personas entran y salen cada semana. Las autoridades locales tienen las manos llenas con la crisis migratoria. Y un hombre más, sin tatuajes visibles, sin alias gritado en la calle, se mezcla con facilidad entre la multitud. Imagínese usted la lógica detrás de esa decisión. Un hombre que durante años operó en El Salvador, que conocía perfectamente cómo funcionaban los controles, los retenes, las capturas, decide que la solución no es desaparecer en su propio país, sino cambiar de país por completo. Apostó a que la justicia salvadoreña, una vez fuera de sus fronteras, perdería el rastro. Apostó a que México, con la magnitud de su territorio y el volumen de su flujo migratorio, sería un lugar donde un nombre más, un rostro más, simplemente se perdería entre millones. Durante un tiempo, esa apuesta pareció funcionarle. Pero las apuestas de los que huyen tienen una debilidad estructural, dependen de que el sistema que dejaron atrás se quede quieto, y el sistema, esta vez, no se quedó quieto. Pero hay algo que Orlando no calculó bien, y es precisamente lo que vamos a contarle ahora. El régimen de excepción en El Salvador no solo significó cárceles más llenas, significó también la creación de mecanismos de cooperación internacional, específicamente diseñados para perseguir a quienes, como él, pensaron que cruzar una frontera bastaba para borrar un historial criminal. Uno de esos mecanismos es el Centro Transnacional Antipandillas, una instancia que trabaja de la mano con fiscalías de otros países para rastrear, identificar y solicitar la captura de pandilleros salvadoreños que se mueven fuera de las fronteras del país. Fue precisamente la coordinación entre la Fiscalía de Migrantes de Chiapas y ese Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador lo que permitió confirmar la identidad de Orlando y verificar que sobre él pesaban requerimientos judiciales vigentes. No fue un golpe de suerte, fue investigación, cruce de información, trabajo conjunto entre dos países que decidieron que las fronteras no podían seguir siendo el escudo perfecto para estos cabecillas. El operativo final ocurrió en Tapachula. Elementos de la Marina Armada de México, del Ejército y de la Policía Estatal de Chiapas realizaban labores de investigación y vigilancia en distintos puntos de la ciudad, como parte de un trabajo sostenido de inteligencia que llevaba tiempo en marcha, y entonces lo vieron. Al notar la presencia de los agentes, Orlando intentó escapar. Fue una persecución corta, pero decisiva. Lo interceptaron, verificaron su identidad y confirmaron lo que la inteligencia ya sospechaba. Tenían frente a ellos a un objetivo de alto valor para la justicia salvadoreña. ¿Y usted sabe qué pasó en las horas siguientes a esa captura? Ahí es donde esta historia se vuelve un ejemplo de algo que muchas veces solo vemos en el papel: la cooperación real entre países. Agentes del Instituto Nacional de Migración de México no se limitaron a procesarlo dentro de su propio sistema. Lo entregaron en la frontera a la Policía Nacional Civil de Guatemala. Y la Policía Nacional Civil de Guatemala, a su vez, lo entregó a la Policía Nacional Civil de El Salvador. 3 países, 3 instituciones, una sola cadena de custodia diseñada para que un hombre buscado por homicidio y violación no encontrara ningún resquicio legal para quedarse varado en un limbo migratorio entre fronteras. La Fiscalía de Chiapas fue clara: la captura se enmarca en una estrategia de cero impunidad, y la coordinación internacional fue la pieza que cerró el caso. Esto contrasta con una idea que muchos pandilleros, durante años, tuvieron como certeza: que México era zona segura,
que cruzar la frontera norte de El Salvador, atravesar Guatemala y llegar a territorio mexicano, significaba quedar fuera del alcance de la justicia salvadoreña. Esa certeza, caso tras caso, se está desmoronando. Orlando lo descubrió de la forma más dura, escoltado, identificado y devuelto al país que durante años lo había buscado. Vale la pena detenerse en lo que implica, en términos prácticos, una cadena de entrega como esta. No se trata simplemente de subir a alguien a un autobús y cruzarlo de un lado a otro. Cada entrega entre instituciones de distintos países requiere verificación de identidad, confirmación de los requerimientos judiciales vigentes, coordinación de horarios y puntos de cruce, y la garantía de que la persona detenida no quede en un vacío legal donde ningún país asuma la responsabilidad de procesarla. Que esa cadena funcionara sin fricciones, de México a Guatemala y de Guatemala a El Salvador, en un caso como el de un cabecilla de la Mara Salvatrucha, con cargos por homicidio y violación, es la prueba de que estos mecanismos de cooperación, cuando se activan correctamente, cierran exactamente el tipo de fuga que Orlando intentó aprovechar. Pensemos por un momento en lo que representa ese trayecto de 3 países para alguien acusado de los delitos que enfrenta Orlando. Detrás de cada uno de esos cargos hay personas reales. Una víctima de homicidio agravado tiene una familia que durante años no tuvo respuesta. Una víctima de violación, especialmente si se trata de un menor o una persona con discapacidad, carga una herida que el tiempo no borra solo porque el responsable haya cruzado una frontera. Las comunidades que sufrieron extorsiones bajo el control de estructuras como la clica Huayúa Locos vivieron durante años con el miedo cotidiano de no poder abrir un negocio, de no poder caminar tranquilos, de tener que pagar una cuota para poder seguir viviendo en su propio barrio. No conocemos los nombres de esas víctimas, y no corresponde revelarlos, pero sí podemos dimensionar lo que significa para una comunidad entera que un integrante de alto rango de la estructura que la oprimía finalmente sea puesto a disposición de la justicia. No es solo un nombre menos en una lista de prófugos, es, para quienes vivieron bajo esa sombra, una señal de que el tiempo de la impunidad para estos cabecillas se está acabando, incluso cuando deciden cruzar fronteras para escapar de ella. Y hay algo más que merece mencionarse, aunque resulte incómodo. Durante los años en que Orlando estuvo libre, antes de su fuga a México, esas 2 detenciones previas, la de 2006 por armas de guerra, la de 2009 por extorsión, representaron en su momento oportunidades para frenarlo de manera definitiva. No ocurrió así, y mientras el expediente seguía su curso, la vida de quienes estaban bajo el control de la clica Huayúa Locos continuaba marcada por el miedo. Esto no es un señalamiento contra una institución en particular, sino un recordatorio de algo que toda comunidad golpeada por estas estructuras conoce de memoria. El tiempo entre una detención y una condena firme puede ser para las víctimas una eternidad. El caso de Orlando, alias El Misterio, se suma a una lista creciente de capturas de pandilleros salvadoreños en territorio mexicano en los últimos años, varios de ellos identificados gracias a la misma fórmula: cooperación entre fiscalías, intercambio de información biométrica y judicial, y la decisión de no tratar a estos casos como asuntos exclusivamente internos de un solo país. La estrategia del régimen de excepción salvadoreño, guste o no a sus críticos, ha forzado a buena parte de la estructura histórica de la Mara Salvatrucha a dispersarse fuera de El Salvador. Y esa dispersión, lejos de ser garantía de impunidad, se está convirtiendo cada vez más en una telaraña de la que resulta más difícil escapar. Aunque este capítulo se cierra con Orlando de regreso en manos de la justicia salvadoreña, hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. ¿Cuánto tiempo llevaba exactamente operando desde México? ¿Con qué otras estructuras tuvo contacto durante su estancia en Tapachula? ¿Cuántos más, con la misma certeza de sentirse intocables, siguen hoy caminando por esa misma frontera sin saber que su nombre ya está cruzado con el de un expediente abierto en El Salvador? Son preguntas que la investigación todavía tiene que responder, y que probablemente irán apareciendo conforme avance el proceso judicial en su contra. Lo que sí queda claro con este caso es que la distancia ya no es la garantía que muchos pandilleros creyeron que era durante años. Durante años, cruzar una frontera fue sinónimo de empezar de nuevo, de cambiar de nombre,
de mezclarse entre miles de personas y desaparecer del radar. Orlando construyó esa ilusión durante años. La sostuvo lo suficiente como para acumular cargos graves sin que nadie, durante ese tiempo, lograra darle alcance, pero terminó descubriendo, como muchos antes que él, que un expediente abierto no se cierra solo porque uno cambie de país. Se cierra cuando 3 fiscalías, de 3 países distintos, deciden trabajar como si la frontera entre ellas no existiera. Y si este caso le mostró cómo funciona realmente la cooperación entre países cuando se trata de perseguir a estructuras como la Mara Salvatrucha, hay otra historia que tiene que conocer, la de un cabecilla que, durante años, operó desde dentro de una institución que se suponía debía protegerlo a usted, no servirle de fachada al crimen organizado. Esa es la historia que le vamos a contar la próxima vez. Si este video le ayudó a entender un poco mejor cómo se mueven estas estructuras más allá de las fronteras de El Salvador, suscríbase y déjenos sus comentarios. Aquí seguimos documentando, caso por caso, expediente por expediente, cómo se está desmontando lo que durante años pareció imposible de tocar.